tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos de nuevo en su podcast preferido, C1 Podcast. Estamos transmitiendo desde Álvaro Obregón, Ciudad de México, y para nosotros pues es muy importante que nos puedas escuchar, nos puedas ver y que puedas compartir esta transmisión si es que te gusta este contenido. Aquí estoy con el buen Sebastián. ¿Qué me cuentas, Sebas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su podcast, el podcast C1, el más visto de Álvaro Obregón, Así Ciudad de es. México y de mi casa en Venezuela. Muy bien, pues estamos aquí felices. Ya habíamos dejado de compartir algunos podcasts. Hemos tenido trabajo, estamos alistando el aniversario, nuestro sexto aniversario como iglesia. Y vamos a tener una conferencia. Ahorita vamos a hablar sobre ello aquí en el Salón de Usos Múltiples. Pero bueno, pues estamos una vez más felices, emocionados. ¿Cómo te ha tratado la vida aquí en México? Pues estamos muy contentos, de verdad este último tiempo ha sido de mucho trabajo en la iglesia, ha sido de mucho trabajo en distintas áreas, venimos de muchas cosas, nos estamos preparando, como dice el Paz, para ese aniversario que estamos esperando que sea una Explosión. festividad, una explosión. Realmente queremos ver un avivamiento muy grande en Álvaro Obregón, en toda Ciudad de México, y sabemos que este día va a ser algo espectacular. Y si tú que nos estás viendo quieres asistir Así a es. este evento que vamos a tener, va a ser en la alcaldía, en el Salón de Usos Múltiples de la alcaldía Álvaro Obregón, el día 3 y 4 de octubre. Aquí va a estar apareciendo acá el link donde se pueden registrar, el código QR para que puedan asistir a este evento. Es totalmente gratuito. Gratis, gratis. Es un evento de avivamiento y un evento donde creemos por sanidades y milagros. Va a estar el pastor Toño Fonseca de Aviva México, la banda de Aviva Fest Band y obviamente un servidor y la pastora Brenda. Bueno, estamos creyendo y sobre todo queremos que sea un evento evangelístico, un evento donde puedas llevar a una persona que no conoce de Dios, que no conoce el poder de Dios y que pueda experimentar en su vida pues algo sorprendente y algo sobrenatural. Así que bueno, te esperamos 3 y 4 de octubre a partir de las 5 de la tarde, entrada libre, Salón de Usos Múltiples, Alcaldía Álvaro Obregón, y mayor informes pues mándanos un DM y ahí te vamos a responder. Pero bueno, pues Espacio publicitario. así es nuestro espacio publicitario en C1 Podcast para la conferencia C1 y patrocinado por Shekinah, ¿ok? Shekinah Clothing. Entonces, pues qué padre, ¿cómo estás, Sebas? Cuéntanos hoy qué vamos a platicar, qué vamos a hablar en esta tarde, mañana, noche, no sé a qué hora nos estés viendo, pero ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, pues vamos a hablar de un tema que hace tiempo queríamos hablar de él. Vamos a hablar del proceso de formación, del proceso de discipulado, y quizás el proceso también de disciplina que Mm. llevamos muchas personas dentro de la iglesia. Este, Jesús nos manda a ser discípulos a todas las naciones. Entonces, ¿qué nos puede decir usted, Paz, de este proceso de discipulado? Estoy seguro que muchos de los que están viendo aquí son discipulados porque incluso este podcast es una parte de evangelística, pero también una parte para que las personas aprendan más. Queremos saber también las dudas que tengan. Estamos aquí para contestarlas. El pastor está la verdad, muy capacitado para poder llevar esos procesos de formación y discipulado. Y pues aquí está su servidor también para poder ayudarlos con cualquier tema. Pero pues quiero que hablemos mucho de eso, el proceso de formación. Muchos cristianos, somos convertidos, asistimos a la iglesia y muchos ahí nos quedamos. ¿Qué es el proceso de discipulado? ¿Cómo hay que llevar un discipulado? ¿Cómo es dar ese siguiente paso? Hay muchas personas que creen que ser un líder, ser un pastor, ser un profeta es algo inalcanzable o quizás son cosas que la gente nació con eso, ¿no? Pues. Ok, sí, pues básicamente hoy queremos hablar sobre esos procesos que forman tu vida. Como sabemos, en la vida todo tiene un proceso, todo lleva un proceso. Eh, o- dice la palabra de Dios
que tenemos que ser alimentados con la palabra y que hay un proceso, ¿no? Que pasamos de ser niños espirituales a ser una persona madura y para eso necesitamos un alimento. Y el proceso de discipulado es esa formación que te capacita como discípulo de Jesús, como Ujú. seguidor, y no es un curso, porque muchos creen que es un curso de 4, 6, 8 o un año, 2 años que dan en tu iglesia. Ese no es un proceso de discipulado. Claro, es parte de, pero no es un proceso de discipulado. Nosotros aquí tenemos una academia que le llamamos la Academia de Liderazgo, la Academia de Discípulo, y es una academia que dura 4 meses, pero es parte de, el proceso de discipulado es todo ese tiempo que tú llevas formándote. Pues a través de un líder, de un pastor, de un mentor, de alguien que te guía, de alguien que puede formar tu carácter y ver las oportunidades o las áreas de oportunidad en las que tú puedes trabajar para poder llegar a ser como Jesús y para crecer. Y no solamente crecer como cristiano, sino también en el área personal, en el área pues financiera, en el área matrimonial, en todas las áreas en las que tú te desenvuelves. Y creo que es importante porque hay mucha gente que quiere saltarse los Wow. procesos. Y cuando yo ayer predicaba sobre el dominio propio, una persona que tiene un dominio propio o que ha experimentado ese dominio propio, va a saber los tiempos. Hay gente que se salta los tiempos por falta de dominio propio, por falta de madurez, como los jóvenes. En la Sí. actualidad, jóvenes de 14, 15, 16 años que ya quieren tener una relación sentimental, que no están preparados para eso y que se saltan un proceso y que el día de mañana cometen errores, meten la pata y por saltarse un proceso después tienen que trabajar a corta edad, muy jóvenes tienen que pues poder guiar a un bebé, tú sabes de eso y eso que tú estás más grande y no es nada fácil, imagínate alguien menor de edad con un bebé como Sama de 8 o 9 meses, tenerlo que alimentar, tenerlo Ujú. que cuidar, de verdad, ahí es donde empiezan los problemas y donde se separan, vienen los divorcios, la mamá tiene que trabajar, deja al niño en casa de la abuela, de los tíos, hay abusos, hay tantas cosas por saltarse los procesos, porque todos en esta vida necesitamos formación, necesitamos procesos, necesitamos disciplina y necesitamos ser discipulados. Entonces, los procesos son importantes para poder llegar al cumplimiento de la promesa o de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Sí, algo muy puntual que dijo Paz es que el proceso de discipulado yo creo que es ese proceso de formación diariamente, día tras día, en las que los cristianos o los seguidores de Jesús nos queremos parecer día tras día más a Jesús. Algo que usted decía hace mucho tiempo y creo que a todos en la iglesia nos debe quedar muy marcados, es que el proceso de discipulado no es un curso, sino que es un estilo de vida. Así es. Entonces, debemos siempre estar dispuestos a ser formados. Mm, Hay muchos que no queremos ser formados porque a veces vivimos bajo nuestro propio entendimiento, pero por eso la palabra de Dios habla de que Dios constituye autoridades en la tierra para que así es. nos guíen. Y si tú que estás viendo esto, te sientes quizás estancado o te sientes que no has aprendido más o eres simplemente alguien que asiste a una comunidad cristiana, a una iglesia, pero eh, no da ese siguiente paso, yo te invito a que te acerques a un líder, a que te acerques con tu pastor y estoy Un seguro que, mentor. o con los mentores que haya dentro de la iglesia y Ajá. definitivamente esa persona te puede guiar en un proceso de discipulado, que no es solamente una clase en base a la palabra, sino que es un estilo de vida que te va a ayudar a superarte en el trabajo, en tu escuela, en el área Es que monetaria, es eso. en el área familiar, en todas las cosas. Yo creo que el discipulado no es solamente que te enseñen a, bueno, esto dice Mateo, ta, 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 no, sino que es el guiarte bíblicamente con fundamentos bíblicos, cómo debes llevar tu vida. Y eso es lo que hizo Jesús Así con es. sus 12. Así Muchos es. de ellos eran iletrados, muchos de ellos eran analfabetas, no sabían leer, nunca fueron, incluso, nunca asistieron como a clases en ese tiempo, ¿no? Lo explicaba la pastora que
era un privilegio ser guiado por un rabino, era un privilegio ser guiado por un maestro de la palabra en esos tiempos. Pero yo creo que ninguno de los discípulos de Jesús fue formado en ese proceso, sino que vino Jesús como el rabino, como el maestro, a enseñarlos a ellos y que ellos también pudieran enseñar a otros 12 y luego sus 12 a otros 12, así hasta conquistar todo el mundo para Jesús, ¿no? Así es. Entonces yo creo que eso es lo que estamos llamados todos, a que tú te formes como discípulo de Jesús para poder llevar el evangelio a todas las naciones y poder enseñar a las personas que ganas para Jesús a poder llevar una vida de testimonio. Así es, y es que el proceso de discipulado empieza cuando tú quieres ser formado. Eso es Ujú. lo importante. Hay mucha gente que vive deformada. ¿Por qué? Porque así le enseñaron, o sea, y se quiere quedar con su deformidad, ¿no? Sabes que tienes problemas financieros, tienes problemas en tu carácter, tienes problemas en el área sexual, tienes problemas con la disciplina o con la constancia, y están viendo que no avanzan, que no crecen y se quieren quedar así. O sea, hay gente Sí. que le gusta vivir en el alcohol, en la droga, en los vicios, en los problemas sentimentales, en un círculo de violencia donde están atados por años. Entonces, el proceso de discipulado empieza cuando tú quieres ser formado, porque como tú decías, Jesús vino a eso, vino a formarnos. Su palabra es la que nos dirige. Y me encanta porque en la Biblia podemos encontrar de todo para poder ser formados, ¿verdad? Es un instructivo Sí. que si lo aplicas, porque el discipulado tiene que ser algo que tú puedas aplicar, algo que tú puedas poner en práctica. Y como tú dices, todos necesitamos ser formados y nunca vamos a decir, no, yo ya lo logré, yo ya soy el número uno, porque aún yo como pastor, mi pastor aún sigue siendo formado. Entonces, eso es importante. Cuando tú tienes un corazón dispuesto a ser formado, es cuando Dios puede hacer cosas contigo. Ujú. Tal vez tú no has logrado nada porque en tu corazón no quieres recibir instrucción, no quieres recibir disciplina, te cuesta sujetarte a tus papás, a tus jefes, te cuesta sujetarte a tu entrenador, al entrenador de gimnasio, a tu nutriólogo o a toda la gente. Entonces, nunca vas a llegar a cosas grandes. ¿Por qué? Ujú. Porque no te gusta ser formado y porque quieres vivir en tu deformidad. Entonces, en este tiempo, si tú quieres avanzar, necesitas un proceso de discipulado y como bien lo dijiste, te lo puede dar alguien, algún líder en tu iglesia. Acércate y dile, yo quiero ser formado, así como los discípulos fueron formados por Jesús. Y eso era un privilegio porque en la antigüedad no cualquier persona podría ser formado por un rabino. Entonces Jesús dio la oportunidad porque Él no se cierra a nadie, porque ellos quieren crecer. Jesús quiere que todos crezcamos, no cierra la oportunidad para que tú crezcas. Entonces, Él te está abriendo la puerta para que a lo mejor tú vienes de un contexto de drogas, de alcohol, de Ujú. pobreza, de golpes, de divorcio. Y si tú quieres ser formado por Jesús a través de su palabra, por medio de un pastor, un líder, un mentor, acércate y yo creo que eso va a cambiar tu vida y te va a ayudar a llegar a cumplir los sueños que Dios tiene para tu vida. Sí, realmente eso de que el proceso de formación es algo en el que todos debemos estar dispuestos a hacerlo, como usted lo dice. Si no, si cerramos nuestro corazón o cerramos nuestra mente a ser enseñados por alguien, pues jamás vamos a lograr nada, porque incluso hay autoridades que pone Dios, incluso la gente a veces se cierra porque dice, no, pero ¿cómo me va a discipular, por ejemplo? Usted que es pastor, pero incluso es muy joven, a personas ya mayores, Ujú. que muchas personas mayores dirán, no, pero ¿cómo este niño o este joven me va a decir a mí qué hacer? Pero yo creo que todos debemos, al aceptar a Jesús, nosotros, dice la palabra, que nacemos de nuevo. Entonces somos como niños, niños como bebés espirituales y debemos recibir el alimento de alguien que realmente está formado, que ya ha sido capacitado, que lo sigue siendo, pero así como el pastor recibe esa capacitación día tras día, es una capacitación que él nos la externa a nosotros y nosotros como líderes o como
congregantes debemos hacer que esa capacitación que recibimos también sea formada en nuevos discípulos. Así Y es. eso es algo muy importante que también todos nos han enseñado, ustedes nos han enseñado muchas veces que un buen discípulo hace discípulos, forma discípulos. Entonces es algo que debemos trabajar día tras día en no cerrarnos, incluso si alguien muy joven tiene una sabiduría para hablarnos, para decirnos algo, para exhortarnos, aceptar esa corrección. Yo creo que muchos en la palabra podemos ver el ejemplo de que incluso Pablo tuvo una formación con Tito, con Timoteo, con Filemón. Fue una formación muy fuerte y fueron como padre e hijo. Entonces, ese es el proceso de discipulado, una relación íntima en la cual tú puedes tener una conversación o formar una familia, unos lazos en los que te puedan ayudar a surgir más adelante, como lo hizo Moisés con Josué, como lo hizo Elías con Eliseo, como lo hizo Jesús con todos nosotros. Pero hay algo importante, por decir, hablando de Elías y Eliseo, y la Biblia nos enseña es que dice que Dios va a levantar al humilde. Bueno, lo Ujú, estoy parafraseando, pero al altivo él lo mira de lejos, ¿no? ujú, Eso habla de un sí, corazón humilde, y no estamos hablando de humilde así, no sé, como la gente piensa que una persona humilde es la que tiene guaraches, la que no. anda. No, no, no. La humildad habla de la intención del corazón. Y Ujú, una persona humilde es la que, como tú decías, no importa que sea mayor o que sea joven, recibe la formación ujú, de aquel maestro, de aquel instructor o de aquel líder que lo está formando. Y para eso necesitamos trabajar, porque a veces en nuestro corazón hay altivez, porque sí, ¿cómo me puedo formar con una persona, en mi caso, que eso es menor que yo, o una persona que tal vez yo siento inexperto? Y algo que mi pastor siempre me ha enseñado es que tenemos que aprender siempre de todos, tanto de los mayores como de los menores, como los que están en nuestra edad, porque eso es un buen discípulo y un líder que tiene un corazón, o una persona que tiene un corazón humilde, y es lo que Dios sí. quiere, que tú aprendas cuál es la intención de tu corazón. Si tú realmente quieres llegar a cosas grandes, quieres construir cosas grandes en Cristo, tienes que aprender a tener un corazón humilde, enseñable, Sí, moldeable, un corazón que esté dispuesto a obedecer. Pero lo que no nos gusta muchas veces es la obediencia, es la sí. sujeción. Hay mucha gente insujeta que anda predicando, que anda de iglesia en iglesia, y Ujú, ya hemos hablado de eso. Mucha gente que no le gusta cuando alguien lo exhorta o le da una palabra o se mete en su área financiera o en su área personal, y es necesario para poder crecer. Necesitamos una persona que vea nuestra vida, que pueda observar cuáles son nuestras acciones y cuáles son las áreas en las que tenemos que trabajar, y nos exhorte por nuestro bien, no como un ataque, sino por nuestro bien. Y nosotros con un corazón humilde decir, ok, reconozco que estoy fallando y voy a trabajar para poder avanzar. Algo que yo quiero que toquemos en este día es también saber de quién puedo yo recibir, o sea, ujú, de quién yo puedo recibir ese consejo o esa así formación es. o esa disciplina, ¿verdad? No sé Así si es, tú pastor. quieres hablar. Tírese sus factos. Vas tú, a ver, tú qué piensas Bueno, sobre eso. algo que hemos aprendido aquí mucho y realmente yo creo que esto es parte de mi vida, es saber este, qué hablo y qué escucho, ¿no? Con quién hablo y a quién escucho. Y algo que, por decir, mi esposa siempre nos ha enseñado es que a quien tú escuchas, esa persona te ministra, Ujú, aunque no lo creas, consciente o inconscientemente. Ajá. así es. Entonces es algo que nosotros siempre debemos saber de dónde proviene realmente este proceso de formación, O la porque sabiduría, ¿no? la sabiduría la adquirimos pues ahora sí que de la palabra de Dios, todas las cosas que Dios nos transmite a través de su palabra. También, si tenemos, por ejemplo, una autoridad, nuestros pastores pues tienen a sus discípulos y esos discípulos nos tienen a nosotros como también en ese proceso de discipulado. Pero entonces, ¿de a quién escuchamos ¿De quién o puedo de yo quién recibir podemos esa recibir esa formación? formación? Simplemente es de alguien que realmente esté capacitado para enseñar,
o alguien que tenga un corazón, como usted lo dice, humilde también, no solamente para ser enseñado, sino también para enseñar. Porque decía una frase por ahí de que un buen seguidor de Jesús ayuda a otros a seguirlo. Y algo, yo quiero aclarar sobre esto, está muy bien lo que tú dices, pero algo que yo he aprendido, que mi pastor me ha enseñado, es que de quién yo puedo aprender de aquella persona que ha dado fruto. Ande. Esta persona en la actualidad hay muchos influencers, las Sí. redes sociales, el TikTok, YouTube, los podcasts, Ahí estamos, síganos. ajá, sí, y hay tanta gente que puede tener miles de seguidores Ujú. que porque a lo mejor su contenido es bueno, pero no sabemos detrás de cuál realmente es pues su intención o realmente cuáles son sus frutos, porque no lo conocemos personalmente. Tú Ujú. puedes ver a un predicador en YouTube o tú puedes ver a un joven o a una mujer hablando de la Biblia, hablando de liderazgo, hablando de finanzas, hablando de matrimonio, pero ¿quién realmente sabe que esa persona da frutos en finanzas, Sí. da frutos en liderazgo, da frutos en su iglesia? Entonces, debemos aprender a seguir a la gente que realmente da fruto, que tú Ujú. conozcas, que tú sepas. Yo no voy a escuchar a una persona que habla de finanzas y que puede hablar muy bonito, pero que Está realmente más endeudado que. está más endeudado o tiene sus tarjetas de crédito al tope o que no ha hecho o construido nada con esas finanzas. Me puede hablar muy bonito, puede tener una buena, ¿cómo se llama? Una buena predicación o enseñanza sobre finanzas, pero pues no da frutos. O no voy a hablar de alguien que hable de matrimonios, pero está divorciado, su Sí. matrimonio está... Ni está casado Entonces, hasta y en la pronto. actualidad sí hay mucha gente, Sí, sí, sí. lamentablemente las redes sociales así, entonces tú debes de escuchar y seguir a la gente que da fruto. Ujú. Y sobre todo también hay muchas personas que debemos darnos cuenta que debemos aprender de alguien que ya ha pasado por un proceso, Así ¿no? es. Aprender de alguien que, por ejemplo, el pastor me puede enseñar no sé, de, de finanzas, porque yo sé que su vida ha sido transformada. El pastor, pues lo podemos decir y él lo ha dicho abiertamente, el pastor antes, en su juventud, pues no tenía muchos recursos. El pastor antes, en su juventud, incluso llegaron momentos en los que pasó por mucha necesidad, pero cómo el pastor salió de esa necesidad trabajando, muchos que lo conocen y lo han conocido y muchos que asisten aquí a la iglesia han asistido a la iglesia por eso, porque el pastor trabajaba en los camiones vendiendo dulces Ujú. y el día de hoy es muy prosperado. ¿Por qué? Porque él, a pesar de lo que pasó, nunca se separó de la presencia de Dios, pero hoy en día él también es ese canal de bendición para enseñar a otras personas que se puede salir de esas situaciones fácilmente, Así o es. bueno, no fácilmente, pero sí con dedicación, con disciplina, con formación, y todo eso nos habla la palabra de Dios. Y justo, fíjate, ayer estaba hablando con unos líderes de aquí, que están a cargo de una área de la iglesia, y ellos hablábamos porque ellos se sentían como frustrados, porque tal vez llevan a lo mejor un año en la iglesia y aún no han crecido en muchas áreas, como la área económica, ¿no? Y yo les decía, es que esto es un proceso de formación y tal vez la gente, porque por decir, nosotros como pastores principales de Comunidad Uno tenemos 6 años y la gente piensa que, bueno, en 6 años logramos lo que logramos gracias a esos 6 años y no, o sea, hay un proceso de formación y de Ujú. discipulado de 10 años atrás, 15 años atrás, donde servimos con mis padres, que ellos eran pastores, mi esposa y yo, y nosotros, justo como Saúl y Yahis, que sirven aquí en la iglesia, que a veces hacen la función de escuderos, nosotros lo hacíamos con mis papás y hacíamos todo lo que ellos hacían y fueron 10 años, estamos hablando que 10 años sirviendo en esa iglesia y Y aparte 6 años 6 pastoreando. años de que empezamos la iglesia, entonces son 16 años de formación. Lo que pasa en la actualidad es que muchas veces la gente quiere rápido, las Ujú. cosas rápidas, quiere crecer en un año, quiere predicar en un año, quiere bajar de peso, quiere tener En mucho un año. dinero, ajá, o sea, de verdad, y es un proceso, y para eso necesitas la formación, la disciplina. Muchas veces nos Sí. cansamos, muchas veces dimos, muchas veces
pero ahora vemos el resultado del fruto de eso y le damos gracias a Dios, pero no fue de la noche a la Sí, mañana. es que lo que usted dice es muy clave. O sea, el proceso de formación es aprender a que hay personas que están sembrando en tu vida. Que están sembrando, por ejemplo, un líder está sembrando en tu vida en el proceso de discipulado y debes ser tú el que a través de esa siembra tú saques la cosecha. O sea, usted muchos años sembró siendo servidor de sus padres, el proceso que llevó, estoy seguro que también fue líder de jóvenes también, entonces pasaron por muchas cosas y ya después usted vio el fruto de esos tiempos, de esos años de dedicación. Y pues obviamente al día de hoy, a pesar de que ya recibió un fruto, usted sigue, ajá, bueno, que todos debemos ser formados mediante también un proceso de que puede llevar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 10 años, pero nunca debemos dejar de aprender, de Mm. seguir aprendiendo, porque en lo que nosotros recibimos es algo que siempre vamos a poder dar a los demás. Y cuando dejamos de aprender, ahí es el fin de todo, Sí, porque si tú dejas de aprender, entonces, pues ya viene altivez, vienen exacto. tantas cosas, porque te sientes superior, te sientes más inteligente, más sabio, y creo que pues la Biblia nos llama a constantemente renovarnos, ¿no? A constantemente, aún hay una parte de la escritura que dice que aquel que se siente firme cuide que no caiga. Ujú. Entonces, creo que es importante para poder crecer, para poder avanzar, para poder llegar al propósito de Dios, siempre recibir un proceso de formación. Yo no creo, la verdad, no sé, la gente que vea este podcast, pero yo no creo en líderes, en profetas, en maestros de la palabra, en salmistas, que no tienen un pastor o que no tienen Ujú. por lo menos un Una mentor, cobertura. porque como seres humanos estamos, este cuerpo nos llama a lo malo, nos llama a hacer las cosas malas, entonces siempre necesitamos a alguien que vea detrás de cámara, por así decirlo, Ujú. que vea nuestra vida personal, nuestra vida sentimental, nuestra vida familiar, nuestras finanzas y que nos pueda decir, creo que en esto tienes que crecer y avanzar. ¿Por qué? Porque es necesario para que tú puedas llegar al cumplimiento de la promesa. Sí, algo que usted dijo ahí es muy puntual de que la gente, a veces siente que, oh, ya, aprendí, soy el más aprendido aquí, aquí dice la pastora, aquí mis chicharrones truenan. Ah, Entonces, ahora imagínense cuando esas personas por mera altivez no están dispuestas a enseñar a otros, o también esas personas cuando se creen que muy superiores y llega un momento en el que su pastor, porque si tiene, en el caso de que tenga cobertura, hay muchos que no tienen cobertura, pero estos que tienen cobertura llega un momento en el que su pastor les dice, hiciste algo malo, te sientas. Y ahora pasamos por un proceso de formación también en la disciplina, cuando somos disciplinados, cuando nos están disciplinando nuestras autoridades. Muchas veces yo, para los que han visto aquí el podcast y los que son de la iglesia, el pastor a mí me ha dado con correa firme de mero cuero de cabra de la palabra de Dios. ay, Pero pues ha sido un proceso que pues al día de hoy pues seguimos avanzando, vamos creciendo y pues hemos sabido aprender de los errores que hemos hecho, mi esposa y yo, y hemos avanzado y el día de hoy apreciamos así es, mucho esa disciplina, porque formación. si no hubiese sido por esa disciplina, nosotros fácilmente hubiéramos dicho, no, pero estos quiénes son para decirnos qué debemos Eso. hacer, pero hemos sabido apreciar la cobertura que tenemos, hemos sabido amar a la casa, a las personas que Dios nos ha puesto como líderes, porque realmente esas personas lo que quieren es el bien para nosotros. Y asimismo, yo puedo decir a la persona que esté viendo, si tú estás en un proceso de disciplina en el que te han sentado, no tires la toalla, porque hay muchas personas que matan su propósito por simplemente no querer ser disciplinados, no aceptar la corrección. Y dice la palabra que debemos aceptar la corrección con amor, porque realmente nos están cuidando de un mal venidero o de cualquier cosa que vayamos a pasar.
Así es, y algo importante, la palabra de Dios también dice que todas las cosas, a los hijos de Dios, todas las cosas le ayudan para bien, a los Amén. que conforme a su propósito son llamados. Y fíjate que lo que tú dices, ¿no? Porque a veces a lo mejor he sido un poco duro en ciertas cosas. Nada. Bueno, sí, tal vez sí, Sí. pero fíjate que yo también recibí una disciplina de esta manera. Sí. Mis padres o mi madre en este caso fue muy dura conmigo en muchas cosas. Tal vez yo a veces sentía que era injusta y tal vez sí, ¿no? Pero yo agradezco tanto por esa disciplina, porque esa disciplina, esa formación me llevó a ser lo que ahora soy, que todavía hay mucho camino por recorrer, estoy muy joven y hay muchas cosas que conquistar, pero a esta edad poder tener esto que Dios nos está dando y es gracias a eso, a Ujú. que siempre sacó lo mejor de mí y a veces aún en las injusticias, porque la vida es injusta, la vida nunca va a ser justa, siempre hay injusticias, aún en la injusticia, cuando a lo mejor había cosas que a mí no me parecían o disciplinas que tal vez yo decía, es que esto es injusto, ¿por qué? Ujú. Yo ahí aprendí. Y ahora cuando vienen situaciones difíciles, porque ser pastor o líder no es fácil, hay injusticias, hay gente que te apuñala, hay muchas cosas, enfrentas a lo económico, Ujú. a críticas, entonces aprendes y dices, ahora yo estoy formado y mi corazón está libre de todo dolor o toda, porque fui formado en medio de injusticias o de cosas y eso también me ayudó. Entonces, aún, escucha esto, aún si tú crees que hay algo injusto que tu pastor, tu padre, tu líder, tu jefe está haciendo, recuerda que todo te ayuda para bien y Ujú. también eso te está formando para lo que Dios tiene y en algún momento cuando pases un proceso difícil no te vas a quebrar, no te vas a caer porque Dios está haciendo la obra en ti. No, y algo que usted siempre nos ha enseñado es que hay que ser fieles en lo mucho, fieles en lo poco, fieles en lo justo y fieles en lo injusto. Así es, porque lo dice Entonces, la Biblia. sí, entonces es algo que para todos debe ser una parte una gran parte del discipulado es esto. O sea, a veces las personas se equivocan, a veces incluso líderes cometen errores y a veces nosotros como ovejas reprochamos mucho los errores de los líderes, pero no vemos incluso nuestros errores. Entonces debemos aceptar la corrección con amor, porque nunca la corrección va a ser para decirte, ah, yo te bajé de tu puesto o de tu asignación. No porque Dios no quiera que tú la cumplas, sino porque Dios quiere formarte para que el día de mañana la hagas mejor. O quizás Dios te quitó el día de hoy algo para ponerte en un lugar mejor. Sí, Pero algo que aprendemos mucho incluso en la vida de Job, es que dice que el Señor dio, el Señor quitó y hay que exaltar el nombre de Dios en todo momento. Y cuando recibimos estos procesos de disciplina, siempre, siempre, siempre son para algo mejor. Y algo que usted siempre nos ha enseñado, incluso en el podcast pasado lo dijo, es que lo dice la palabra de Dios, que la disciplina no parece ser ser causa causa de de gozo al gozo. principio, pero después da fruto apacible. Entonces es algo que todos debemos aceptar en nuestras vidas. Sí, y esto es importante. ¿Por qué? Porque siempre vamos a ser formados y aún en la injusticia, ¿no? Aún en los momentos difíciles. Y es ahí, a veces Dios también prueba tu corazón, Ujú. porque es fácil servir a Dios Cuando en todo es color de lo, rosas. ajá, y como cristianos no estamos llamados a estar siempre en color de rosas. Pasamos circunstancias, enfermedad, luchas, problemas, situaciones económicas y tu corazón debe estar formado para eso, no decir, ah, bueno, porque ahora no tengo trabajo, me voy de la iglesia o ya dejo de congregarme o dejo de ofrendar o dejo de servir o dejo de hacer las cosas que hacía. No, ahí es donde realmente muestras quién eres, Ujú. realmente qué es lo que Dios ha hecho contigo. Y hablábamos el mes pasado, hablamos de José. Sí, José fue fiel. De verdad, yo puedo ver cómo su proceso de formación no fue bueno porque tenía una familia tóxica. Él sí. vivía en un ambiente donde él era el menospreciado, el que no querían. Este.
Y después fue vendido por sus propios hermanos que lo querían matar, no lo mataron, pero fue vendido por Casi, su casi. propia familia, sí, o sea, y le hicieron creer a su papá que había muerto, y ahí siendo esclavo, eso es lo que digo, siendo esclavo, fue el mejor esclavo, y él no reprochó nada, tal vez no digo, no dudo que se sintió cansado, a lo mejor a veces quiso tirar la toalla, siendo esclavo fue vituperado y fue metido a la cárcel porque pues dijeron que era un abusador o que quería abusar de la esposa de Potifar cuando era mentira. Y estando en la cárcel, o sea, ¿cuántos en una cárcel haríamos las cosas bien o daríamos lo mejor o no le reprocharíamos a Dios? Él estando en una cárcel trabajó, hizo las cosas con excelencia y dice la Biblia que fueron alrededor de 10, 11 años que duró su proceso. Ujú. No sé, estamos hablando Sí, que sí, sí. es el mío 10 también en la iglesia, más 6, 16. O sea, tantos y después llegó al cumplimiento del sueño, pero llegó siendo sabio, siendo una persona diferente, perdonando a su familia, perdonando a sus hermanos, prosperándolos, bendiciéndolos, y ese es un verdadero hombre que ha sido formado. ¿Por Ujú. qué? Porque sabe que lo que Dios le dio es para bendecir a otros, y aunque Exactamente. los otros fueron injustos, él no fue injusto y él fue bueno y fue fiel con Dios. Y eso es algo que todos debemos apreciar porque hay personas que incluso pasan por estos procesos. O sea, yo no dudo que muchos estemos pasando por situaciones económicas, problemas con nuestra familia, con nuestros hijos, pero realmente debemos estar abiertos a ser enseñados, estar abiertos a ser enseñados y que esas cosas que aprendemos y no solamente quedan como conocimientos, sino que las llevamos a nuestro diario vivir, son las cosas que van a hacer un cambio en nuestras vidas. Así es. Jesús vino a que todos naciéramos de nuevo, a que todos recibiéramos la salvación, pero debemos dar un cambio drástico, dar frutos en la vida como discípulo. No solamente nos quedamos con la salvación y ya debemos dar día tras día frutos como discípulos de Jesús. Jesús nos mandó a que hiciéramos discípulos a todas las naciones. Entonces, cada uno de los que estamos aquí somos el fruto de muchas personas que dieron su vida para que nosotros estuviéramos aquí. Somos el fruto de los incluso de los discípulos de Jesús, los apóstoles, que dieron sus vidas para que nosotros estuviéramos aquí. Si Jesús la dio por ellos y ellos la dieron por nosotros, nosotros también debemos dar la vida por las personas que amamos, que son nuestros discípulos. Y eso es lo que nos manda Y eso Jesús. está padre porque imagínate, después de que tú has sido formado, discipulado, has a lo mejor sentado cabeza, como dicen por ahí, también tú tienes la oportunidad de poder formar a otros, Sí, porque ahora tú vas a hablar desde la experiencia y eso es lo que hablábamos, de a qué personas tú vas a escuchar, ¿no? sí. Yo el día de mañana sé que Sebas va a estar preparado para poder liderar a una familia, a un matrimonio, a jóvenes. ¿Por qué? Porque él habla desde la experiencia, desde la disciplina, desde la formación. Y eso es padre, porque eso es a lo que somos llamados a ser discípulos. Dice la palabra de Dios, id y hacer discípulos. Y es esto, esto es el verdadero discipulado, el ir y compartir las enseñanzas de Jesús, pero también que ellos la puedan aplicar, el ser obediente. Es toda una retroalimentación y así poder cambiar nuestra sociedad, nuestras atmósferas, nuestros ambientes, nuestro lugar de trabajo, no sé, muchas cosas. Y eso es a lo que somos llamados. Y me encanta porque Sí. Dios nos da esa oportunidad de primero ser enseñado, ser formado, así como un niño, pero después te dice, órale, ya estás listo, te da una patadita y ahora tú ve y haz lo mismo con otros. Y ese es el verdadero reto. Pero cuando ya fuiste formado, entonces tú vas a saber formar a otros, vas a saber entender y aunque haya procesos difíciles, vas a saber que Dios va a estar contigo y que nada te va a tirar. Y es bonito ver ese proceso porque el ver que tú eres ese canal de bendición para que más personas se acerquen a Jesús es una satisfacción muy grande. Yo sé que, por ejemplo, cada jueves, cada domingo que llegan personas nuevas, ver que incluso como iglesia damos frutos, pues eso, yo sé que Dios se alegra de eso, pero sobre todo también como iglesia estamos felices porque vemos un crecimiento no porque queramos más números, sino porque queremos ver más vidas Así transformadas, más es. personas a las que podemos acercarnos y decirle, oye, está bien, o ir a sus casas. Por ejemplo, ese modelo que nosotros tenemos que, el modelo de Jesús,
es un modelo que de verdad es algo que nosotros debemos, o sea, no debemos gloriarnos, pero debemos sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo, Y de es lo que es que un Dios estilo nos de está vida. mandando. Exacto. Algo que habían pasado unas situaciones en nuestra casa, y algo que nos dijeron nuestros líderes, fue de que pase lo que pase, sea lo que sea, hagan lo que hagan, cuiden a sus discípulos, Así amen es. a sus discípulos, estén al pendiente de sus discípulos, porque lo que ellos ven a través de ustedes están viendo a Jesús a través de ustedes. Así es. Entonces debemos ser ese reflejo de Jesús para nuestros discípulos, para las personas que vienen a la iglesia. Y es algo que de verdad nos llena de tanta alegría. Por ejemplo, ahorita gracias a Dios con el Ministerio de Jóvenes vemos jóvenes que han sido transformados de verdad, jóvenes que realmente sus vidas han cambiado, de realmente aman tanto a Dios que no se quieren separar de Él, y no se quieren separar de la iglesia, son los que más sirven en muchas áreas aquí en la iglesia. Entonces, es algo que todos debemos darnos cuenta, y si tú eres un líder, no pierdas la vista de tus discípulos, no solamente te quedes con crecer tú, sino que ayuda a los demás a surgir. Eso es lo que estábamos diciendo, de que un verdadero líder, un verdadero discípulo, no solamente se queda siguiendo a Jesús, sino que ayuda a los otros a que lo sigan más también. Y eso es importante. Una frase, la unción y el poder siempre van a seguir a un discípulo. Eso Sí, es importante sí, porque uno puede ver la manifestación de Dios y el poder de Dios y las vidas transformadas y la unción de Dios fluir, porque yo he aprendido a ser un discípulo de ujú, Jesús, discípulo de mi pastor, discípulo de mi casa, de mi iglesia, discípulo, aún mi pastor me enseña a ser obediente a mi instructor de gimnasio, a mi nutriólogo, a mi instructor de natación o a lo que tú hagas, a mi médico familiar, porque eso es importante. Ahí también sí. opera eso, ¿no? De la obediencia y el discipulado. Y cuando somos obedientes reflejamos a Jesús, porque Jesús dice que Él vino a ser manso y humilde, que nosotros debemos ser mansos y humildes como Él lo es. Entonces, en todas nuestras áreas debemos saber aprender a ser discipulados, aprender a ser formados, a pasar procesos de transformación, de corrección, procesos de disciplina, pero todo eso el día de mañana va a glorificar más a Jesús en cada una de las áreas de nuestras vidas. Y eso nos va a llevar, nos va a catapultar a lugares de bastante éxito, porque Jesús es lo que quiere de nosotros. Así es. Y bueno, pues también para ya ir terminando, si tú tienes alguna duda, alguna pregunta, quieres alguna información o necesitas ser discipulado, pastoreado, liderado o tal vez te has alejado de Dios, pues cuenta con nosotros. Ahí van a salir las redes sociales de Sebas, las mías, y puedes ahí buscarnos. También te invitamos aquí a la iglesia Avenida del Rosal 97, Colonia Molinos de Rosas. Estamos en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. La iglesia es Comunidad 1. Aquí te vamos a recibir con brazos abiertos y aquí vas a ser formado, vas a ser discipulado. Así que pues aquí te esperamos. Y si tienes alguna pregunta o algo que quieras comentar, lo puedes hacer aquí en los comentarios del podcast. Y nada, pues también si quieres que hablemos de algún tema, pues ahí vamos a estar. Entonces, para ir cerrando, ¿qué nos dices, Sebas? Bueno, pues, pues nada, los seguimos invitando a nuestro aniversario, ¿Mm? primeramente aquí en nuestra iglesia, pero acompáñennos a esa gran festividad que vamos a tener. Recuerda, 3 y 4 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, vamos a estar en el Salón de Usos Múltiples de la Alcaldía Álvaro Obregón, aquí en Ciudad de México. Si vienes desde la Ciudad de México, del Estado de México, de otro país, vente, de verdad que va a ser unos 2 días de bendición. Dios está abriendo puertas para que ese evento, esa festividad sea para su gloria y para su honra, que sabemos que ya lo es, pero te invitamos a que seas parte de ello, no faltes. Aquí va a estar el link, el QR para que te Registres. registres. Va a estar la página de la iglesia, va a estar la página del podcast y pues la página y redes sociales del pastor y la mía. Pues eso es todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por ver. Dale like, suscríbete a tu podcast C1 Podcast.
¿Algo más que añadir, Pues nada Paz? más, recuerda que el discipulado no es solamente un curso, sino es un estilo de vida, un proceso que va a durar hasta que Cristo venga por su Amén. iglesia y que todos, sin falta ninguno, tenemos que ser parte de un discipulado. Así que bueno, pues aquí estamos para servirte, que comparte, danos like y que Dios te bendiga. Bye bye. ¡Hosanna!